Hola, bienvenidos hoy a este su programa Arrebatando el Reino. Me da mucho gusto poderlos saludar. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que todos los días se habla. Hay una palabra que es muy común en la boca de la gente y casi que a diario, como es la palabra enemigo. ¿Qué significa alguien que es enemigo? Es una persona contraria, una persona que desea hacerle daño a otra, a una familia, a una nación, que planea, que miente, que usa herramientas inclusive para quitarle la vida, para despojarlo. Una persona enemiga es alguien que se para de forma contraria para hacerle mal a otro. Así es que, bueno, la Biblia nos habla acerca de los enemigos. Algo que le quiero decir es que no sería inteligente desde ningún punto de vista que alguien se levante enemigo de Dios. Imagínese enemigo del que todo lo puede, enemigo del poderoso, no hay nadie más poderoso que él. ¿De dónde podría esconderse que Dios no lo encuentre? ¿Qué pudiera levantarse que Dios no lo pueda quitar? Así que no es nada inteligente y sin embargo usted encuentra gente enemiga de Dios, enemiga de su pueblo Israel, enemiga de la iglesia que fue comprada por la sangre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Así es que encontramos que Dios es fiel. Cuando Dios escogió a Israel, Dios le hizo promesas de estar con ellos, de revelarse. Le dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así es que les prometió protección, provisión, guardarlos, revelarse a ellos, como lo hizo allí en el Sinaí, que les manifestó su nombre, su grandeza, les dio la palabra, las ordenanzas, enseñanzas, promesas, equipamiento de manera espiritual y así como material, provisión de muchas maneras. Y vemos que tuvieron esa gran bendición de poderlo escuchar, de poderlo ver y contar siempre con su fidelidad a pesar de todas las desobediencias que tuvo Israel, las veces que también se levantó contra Dios, pero vemos que hasta el día de hoy Dios ha sido fiel y bueno, muchos se arrepintieron, volvieron y hasta el día de hoy la nación existe por cuanto Dios hizo una promesa y Él es fiel, porque Él es verdadero y Él es santo. Así es que encontramos que el Señor muchas veces le dijo a Israel que Él iba a pelear en favor de ellos, que guardaran sus mandamientos, que se mantuvieran santos, que dependieran de Dios y siempre que Israel hizo eso, vio victorias. Cuando Dios liberó a Israel de Egipto, el pueblo estaba cautivo, esclavo, sometido a un gobierno perverso, ¿verdad? Y dice que clamaron y que Dios los escuchó y los liberó. Cuando los pasa, ¿cierto?, por el mar, siendo Dios manifestación de su gloria, de su poder y su señorío, los lleva hacia el desierto. Allí Dios se manifiesta en el Sinaí, le da los mandamientos, se revela a Él y permite que un pueblo que no tenía mentalidad de guerra, sino mentalidad de esclavo, temeroso, se levante y se fortalezca. Toda la generación que salió de Egipto, que no creyó en Dios, murió en el desierto. Pero todos aquellos que nacieron en el desierto, que creyeron en Dios, que dijeron aquí estamos, queremos obedecerte, amarte, Dios lo levantó como una generación de conquista. Así es que cuando pasan al otro lado del Jordán a llegar a la tierra prometida, Dios levanta un líder como Josué y le dice que no se aparte de él la palabra de Dios. Dice que medite en ella de día y de noche para que tenga éxito y para que le vaya bien. Y vemos cómo Dios fue el que le dio las estrategias de guerra para que conquistaran, por ejemplo, Jericó y otras ciudades. Y usted siempre va a encontrar en el libro de Josué, como dice, y Dios peleaba a favor de su pueblo, porque los que son enemigos de su pueblo son enemigos de él, y los que son enemigos de él, pues son enemigos de uno. Eso pasa. Así que mire, no prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede. Dios es tan bueno que hace que el sol salga para buenos y para malos. Dios detesta el hombre que es malvado, que maquina, dice que no duerme pensando cosas malas, no duerme como buscando hacerle el daño a una persona, pero Dios siempre es defensor, inclusive hasta de gente que no lo conoce, por el amor y la compasión que Dios tiene. Dice que el camino del malo es la muerte, dice que el malo se llena de iniquidad, que no es feliz, que pudiera tener victorias, dice el Salmo 37, pero rapidito se le van, que Dios inclusive dice le quiebra los brazos y dice que el malvado, su fin es sin duda alguna la destrucción. Así que, ¿por qué la gente se levanta contra Dios?
sencillamente porque está motivada por la única fuente de perversión y maldad que es Satanás. Por eso usted ve que la gente se levanta en idolatría, eso es levantarse contra Dios, porque él dice que son gente que en su corazón le aborrecen. La gente que se levanta en hechicería, en maldad, son enemigos de Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Y Satanás, ¿qué es lo que busca? Que mucha gente se vaya al infierno, que se pierda eternamente. Por eso el diablo odia a Dios, odia a su pueblo Israel y odia a la iglesia. Entonces, cuando nosotros reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios es nuestro defensor, Dios es nuestro pronto auxilio, Dios es el Dios que nos guarda. Yo quiero decirle algo, usted puede tener mucho dinero, pudiera tener miles de contactos importantes en las naciones. Si no tiene a Dios, usted está solo, porque dice maldito el hombre que confía en el hombre. Pero yo quiero decirle, puede que usted esté solo y no conoce a nadie, pero tiene a Dios, usted lo tiene todo. Él es todo para nosotros. Así es que Dios le hizo promesas a Israel y a su pueblo, a nosotros, la iglesia que le amamos, que Él es nuestro Señor y Salvador y que nuestras vidas le pertenecen a Dios y vivimos para servirlo y para honrarlo. Dios hizo este tipo de promesas que hoy yo declaro que son para ti. Mire, dice, si alguien te ataca, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque, caerá ante ti. Siempre que se levantaron contra el pueblo de Dios, hasta el día de hoy, desaparecieron. Usted cuando va a Israel encuentra, por ejemplo, que hubo imperios que se levantaron, gobiernos que se levantaron, hasta hoy día presidentes que se levantaron. Todo ya no existe. Dios se mantiene fiel y sostiene a su pueblo, a su iglesia. Quiero decirle que también en una ocasión Dios le dijo a Jeremías, no le temas a nadie, que yo estoy contigo para liberarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar, derribar, para destruir, demoler, para construir y plantar. Dios entrega la autoridad que es la legalidad para poder ejercer una función y Dios entrega también poder. Así es que yo quiero decirle que todo aquel que recibe a Jesús en el corazón, quiero que usted sepa que Dios pone sus ángeles alrededor de su vida, que aunque se levanten enemigos de manera injusta contra ti, por envidia, por motivaciones incorrectas, se van a ver de frente contra Dios. La Biblia dice que cuando Pablo de Tarso era un perseguidor de la iglesia, inclusive pedía cartas para ir a sacar a los cristianos y matarlos, pero quiero decirle que un día Dios se encontró con él cuando Pablo iba camino a Damasco y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y la gente diría, bueno, pero es que no estaba persiguiendo a Dios, pero estaba persiguiendo a la iglesia. Cuando nosotros tenemos a Dios como nuestro Señor y Salvador, nuestros enemigos pasan a ser los enemigos de Dios y el Dios que nos defiende es poderoso. Por eso dice que inclusive no se preocupe si hable mal de usted. Dice la palabra del Señor, ni siquiera si lo persiguen, dice porque grande será su galardón en el cielo. Dios también hace esta promesa y hoy la declaró para ti que eres un hijo de Dios, que has confiado en el Señor y que Dios es tu Señor y Salvador. Esto fue lo que Él dijo. Te tomé de los confines de la tierra, te llamé desde los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí y no te rechacé. Así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti, sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Así es que yo declaro que todo plan del infierno que se haya levantado contra tu vida, contra tus hijos, contra la iglesia, contra tu ministerio, hoy cae por tierra. El Señor dice que nos dio poder y autoridad para arrancar, para derribar, para demoler, para arruinar.
Y como iglesia somos una iglesia que estamos llamados a creer la palabra del Señor, a ser valientes, a tomar autoridad, a echar fuera demonios, a romper hechizos, brujerías, maldiciones. La palabra de Dios dice que lo que Dios ha bendecido nadie lo puede maldecir, así que toda maldición que se levante contra ti se destruye, y todo lo que el enemigo haya levantado como mal, Dios lo cambia para bien a todos aquellos que Dios ama, porque nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. El Señor está contigo y tú vas a ver la presencia y la gloria de Dios actuando a tu favor. Si tú lo crees, párate, toma autoridad, declara el reino de los cielos establecido sobre tu casa. Tienes que pararte en autoridad como hija de Dios, declarando el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que cubre tu vida, tu casa, finanzas, salud, matrimonio, hijos, relaciones de reino, promesa, ministerio. Todo está bajo el pacto de la sangre del Cordero. Y si alguien, dice la palabra, que viene contra ti, no será de parte de Dios, y delante nuestro tiene que caer. Y escuche, dice la Biblia también, que aunque el enemigo venga en perfecta formación, huirán desbandada. Hasta el día de hoy hemos visto un Dios sobrenatural y fiel que pelea por nosotros, que pelea por la iglesia, que pelea por su pueblo. Un Dios grandísimo. Usted encontrará en Josué como muchas veces Dios le decía al propio Josué al pueblo: sube, que ya te entregué tus enemigos en tu mano. Y simplemente Israel subía y tomaba posesión de esos territorios, porque el que había peleado era Dios. Dios mismo será quien pelee por nosotros. Y yo quiero decirte que la Biblia nos enseña que en el caso de Israel, por ejemplo, cuando salió de Egipto, dice que salió como un escuadrón. Me estaba hablando de ejércitos. La Biblia dice que Dios, uno de sus nombres es el Señor de los ejércitos. Otro de sus nombres es Nisí, que significa el estandarte del que siempre gana. Ese es el que está a favor nuestro. Ahora también quiero decirles que en el caso, por ejemplo, de Israel, Dios mismo fue el que formó y permitió que fuera entrenado el ejército de Israel. De hecho, le dijo en muchas ocasiones tanto a Moisés, a Josué y a lo largo de la historia de Israel: quiero que escojan los valientes. Y la Biblia nos enseña que habían valientes que eran diestros con las dos manos, como los hijos de Benjamín, que eran precisos, podían inclusive apuntarle desde lejos a un cabello y eran precisos, dice la palabra del Señor, que manejaban la honda, que manejaban la espada, que pelearon inclusive contra gigantes. Es algo que Dios le puso al ejército de Israel. Y hoy día inclusive quiero decirle que sigue siendo muy importante el ejército de Israel, al punto que son valientes. La tecnología, las armas, todo esto que ellos utilizan es lo que Dios les ha dado, pero quien les da la victoria hasta el día de hoy es Dios mismo. Usted verá como muchas veces lanzan cohetes hacia Israel y las noticias dicen: no entendemos por qué, dicen los enemigos. Se habían disparado hacia Israel, dice, pareciera que el viento desplazó cada uno de esos misiles que fueron lanzados contra Israel. ¿Por qué? Porque el enemigo odia al pueblo de Dios, quisiera que salieran de la tierra, pero como la tierra se la dio a Dios, Dios es el que los defiende, amén. Así como la iglesia, Dios es el que defiende la iglesia, el que guarda a sus hijos, y todo el que se levante se encuentres directamente con Dios. Bueno, y hoy justamente se están celebrando 53 años de la guerra de los 6 días. Esa fue una guerra que tuvo Israel contra 3 naciones que hicieron coalición para venir contra el pueblo del Señor y destruirlo. Tenían rabia, estaban en ese territorio, querían sacar a Israel de ahí, y resulta que se unió Egipto, se unió Siria, se unió Jordania, y hicieron una coalición para venir a destruir al pueblo del Señor. Y resulta que se encontraron que el que pelea a favor del pueblo de Dios es Dios mismo. Así que se llaman los 6 días porque fueron 6 días. El primer día ellos hicieron una estrategia como de foco y vinieron a lanzar un operativo contra todos los aeropuertos de estas 3 naciones y quitaron todo lo que fue el dominio que tenían estas naciones sobre los aires. También movilizaron sus tropas. Al tercer día conquistaron Jerusalén. Posteriormente hicieron un plan, cuarto día, de estrategia de cese al fuego. Solamente una nación lo tomó. Y en el sexto día enseña la historia que Israel conquistó los altos del Golán.
Bien, imagínense que hace algún tiempo yo pude hacer una entrevista a Hanot. Él es un judío, soldado israelí que estuvo participando justamente en la guerra de los 6 días. El Señor me permitió conocerlo, estuve allí en el kibutz donde vive, conocí a su esposa, de hecho vive en un lugar muy cerca donde vivía Obed-Edom, donde estuvo el arca del pacto del Señor. Quiero decirle que también ahí en ese territorio donde vive Hanot, posiblemente hubo enfrentamientos entre el pueblo de Israel con gente gigante, porque estuve en su casa y me mostró una piedra ya fosilizada, la tiene él ahí en su casa, de lo que es la falange del pie de uno de los gigantes, y me impresionó porque la forma, los cortes de manera transversal están petrificados y uno dice, wow, o sea, mire Dios, tremendo, ¿verdad? Quiero que usted escuche esta entrevista con Hanot y recuerde, cuando Dios prometió guardarte, guardar tu casa, Él lo va a hacer. Fui al ejército, al servicio militar. En el ejército tomé parte en 3 guerras. La guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur y la guerra del Shalom Galil. La guerra esa empezó porque el presidente de Egipto, que era el que dirigía en el Medio Oriente, y dijo que llegó el tiempo que había que terminar con el pueblo de Israel, borrarlo del mapa, como se dice, echarlo a todos los judíos al mar. Tremendo. Entonces se alistaron para la guerra y el ejército de Israel también. La guerra estalló un día domingo, que aquí el domingo es digamos, el Yom Rishon, el primer día de la semana, y terminó el día viernes, o sea que una semana. Y el sábado Era el Shabbat. El Shabbat. Jerusalén antigua está en manos de los jordanos y el ejército de Israel, la parte mía me tocó por el monte de Sión, que hay una puerta que se llama la puerta de Sión, y a mí me tocó la parte de poner dinamitas porque la puerta esa estaba cerrada, sellada con bloque, no era una puerta que se abría y se cerraba. Y para que el ejército entrara por allá, tuvimos que echarla abajo con dinamita. En esos momentos usted es judío mesiánico, ¿verdad? Sí, en estos momentos sí. Mi esposa era creyente, mesiánica. Al principio, muchos años pasaron que yo no recibía la palabra que ella siempre me hablaba. Y yo al principio me enojaba cuando ella me hablaba del Mesías, del Yeshua. Me enojaba y me decía que me dejara tranquilo. Hasta que poco a poco, así leyendo la Biblia, empecé a encontrar también cosas muy parecidas al Antiguo y el Nuevo Testamento. Y además me pasaron cosas muy difíciles en el ejército. Que yo cuando estaba en las cosas difíciles, yo le pedía a Dios que me se sacara de ahí, de esa apertura. Yo iba a creer, si era cierto lo que mi esposa me contaba, yo iba a creer en él. Amén. את כל היהודים בעולם שיחזרו לשורשים שלהם, שיחזרו לארץ ישראל, כי זה הארץ שאלוהים נתן לעם ישראל, לכל יהודי שבעולם. אני מזמין את כולם שיחזרו לפה לחיות ולהפריח את האדמה הזאת, כמו שכתוב, ושכולנו נהיה ביחד ונחיה ביחד לנצח. Muchas gracias. Algo que usted puede encontrar allí cuando va a la ciudad vieja es que está la puerta de Sión. Esta es la puerta de Sión. Esta puerta tiene varios orificios porque siempre que buscaban entrar hacia Jerusalén muchas veces venían por esa puerta. Lo que no contaban los enemigos es que esa puerta tiene forma de L, así que cuando querían entrar derecho los caballos se estrellaban directamente contra la pared que está al fondo, y hasta el día de hoy esas señales están ahí en la puerta de Sión. También podemos subir al Golán. El día 6 de la guerra, Israel
recuperó todo ese territorio que bíblicamente el Señor habla de Basán, del Golán, que le pertenecía a Israel, y arriba justamente hay un batallón. Nosotros hemos podido llegar hasta ahí, orar, porque inclusive usted ve hacia Siria, ve también hacia Galilea. Es un sitio estratégico que hoy día naciones quieren venir contra Israel, pero Dios no lo va a permitir. Llena este lugar con tu gloria. Ahí en ese lugar usted puede encontrar restos de carrotanques, de misiles, de cohetes que enviaban contra Israel para acabarlos, pero lo que no pensaban los enemigos es que el Dios que dijo que los iba a defender iba a estar al frente. Así es que los enemigos fueron destruidos, fueron avergonzados. Dios le dio la victoria a Israel. ¿Y qué cree que hizo Israel con todas esas cosas que cayeron en ese lugar? Quiero que usted venga conmigo y mire lo que ellos hicieron. Los pusieron como señal hasta el día de hoy que Dios fue quien dio la victoria. Imagínense que ellos hicieron obras de arte bien graciosas, por cierto. Buenísima. Dios es quien pelea por su pueblo, por su iglesia, por ti que eres un hijo de Dios. Así que nuestro deber, como dijo nuestro Señor Jesucristo, es orar por los enemigos, bendecir a los que nos persiguen, y Dios se va a encargar de ellos. Pero todas las maldiciones, las cosas que dijeron contra nosotros, se las rompemos. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos el señorío de Dios en nuestras vidas. Y Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo vengo presentando delante de ti mis hermanos, vengo presentando delante de ti la iglesia, presentamos nuestras familias, las familias de la iglesia, aquellos hijos de Dios que están conectados y que dice Jesucristo es mi Señor. Venimos declarando que los enemigos serán avergonzados. Levantamos, Señor mi Dios amado, muro y antemuro de oración. Declaramos que tú eres el Dios que protege, Señor, nuestras vidas, la iglesia, las familias, las naciones. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos victoria contra el enemigo. Declaramos, Señor, que toda palabra de maldición dicha contra nosotros no tiene poder. Declaramos que nos levantamos en victoria en el nombre de Jesús de Nazaret, que el reino de los cielos avanza contra viento y marea. Oramos, Señor, para que se despierte un gran avivamiento en medio de las naciones, que cada oración que se ha presentado delante de tu altar de día y de noche son oraciones que tienen respuesta en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, y oramos por tu pueblo Israel, oramos por aquellos que están regresando de las naciones a casa, oramos porque tú los bendices y los proteges. Te pedimos sabiduría, mi Dios amado, para aquellos gobernantes que buscan tu consejo, que temen tu nombre, que durante este tiempo de crisis, de pandemia, han doblado sus rodillas para pedirte, Señor, detén este tiempo de prueba, Señor mi Dios amado, y trae descanso y refrigerio. Venimos delante de ti reconociendo que solo tú nos libras de las trampas del cazador, de pestes destructoras. Dice tu palabra, Señor, que caerán 1000 a la derecha y 10,000 a la izquierda, mas a nosotros no nos tocará. Reprendemos toda obra del infierno y declaramos que no prospera en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo oro por aquellos intercesores que están conectados, por aquellos pastores, por aquellos hijos tuyos, Señor mi Dios, que han venido en tiempo de ayuno y oración. Hoy declaro victoria en el nombre de Jesús de Nazaret, que los lugares de trabajo que tú le diste, el enemigo no se los puede quitar. Señor, que sus propiedades el enemigo no se los puede quitar, que aquellas oportunidades de negocio que tú le has entregado a tus hijos, Señor, el enemigo no las puede estorbar, porque tu palabra dice que tú nos pones por cabeza y no por cola. No se duerme el que guarda a Israel, no se duerme el que cuida a la iglesia. Tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, en el nombre de Jesús de Nazaret, y por el poder de tu sangre, Yeshua HaMashiach, cubrimos, Señor, todas las áreas del ministerio, de la familia, ahora mismo en el nombre de Jesús
Jesús de Nazaret. Y yo te pido, Señor, mi Dios amado, ahora mismo en señal de victoria, muéstrales las respuestas. Hablo papeles de inmigración, hablo casos que están en los juzgados, Señor, a favor de tu pueblo. Tú eres el Dios de justicia, tú aborreces las pesas falsas. Señor, mi Dios amado, tu trono se basa en la justicia y la verdad. Así es que yo declaro victoria, 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 victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, Rey y Salvador, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así que, mi hermano, Dios te dio una promesa de protección. Créela, háblala, predícala, enséñala, escríbela en tu casa, dísela a tu familia y que todos sean fortalecidos. Dios no permitirá que vengan injusticias contra su pueblo, porque tenemos un juez justo que es nuestro Señor. Tenemos un intercesor que es Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo de Dios que interceda por nosotros, por la iglesia, por su pueblo, por aquellos que confían en Dios y han hecho de Jesús de Nazaret el Señor y Salvador de sus vidas. Un abrazo, les amamos, bendiciones, que el Señor les continúe bendiciendo. El reino de Dios.